mucha gente piensa que esto es, bueno, pues mira, este ha nacido con este don, sabe hablar en público y ya está, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer nada. Claro, Entonces, bueno. esto como tal, bueno, hemos estado hablándolo ya realmente, el tema de entrenarlo. Es decir, porque esto al final Sí, es entrenarse. total. A ver, es lo que te decía antes, que hablar en público no es un don con el que se nace, es una habilidad que se entrena. Sí que es cierto que hay personas que nacen con mayores habilidades comunicativas que otras, igual que hay gente que dibuja muy bien o pinta muy bien, se le da muy bien mezclar los colores y otra que no. Pero igualmente, si luego quieres pintar cuadros, pues te vas a tener que formar, ¿no? Claro. O si en general, o si quieres hablar en público, lo mismo. O por ejemplo, yo siempre les digo lo mismo a mis alumnos. Por ejemplo, Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene habilidades para jugar al tenis. Sí, ¿no? Está claro que nació con habilidades para jugar al tenis. Sí. ¿Y Rafa Nadal entrena? ¿Sabes cuánto entrena Rafa Nadal? Bueno, ahora ya ha vuelto a empezar a entrenar. O Alcaraz o cualquier tenista de estos. Pues 5 o 6 horas todos los días. Es decir, las habilidades las tienen, pero no es suficiente. Es verdad que ellos compiten, nosotros, bueno, Sí. también hay un concurso. La idea no es competir, pero sí que entrenar. Claro, es que al final es lo que te digo, o sea, ¿hay unos que tienen más habilidades que otros? Sí, igual que para todo. Igual que si tú vas a aprender inglés, hay personas que se les da fenomenal, enseguida pronuncian bien y pillan todo, y hay personas que les cuesta mucho más. Pues tendrán que esforzarse más. Es que, Claro. como la gimnasia, yo que sé, hay gente que tiene mucha elasticidad, las niñas en el colegio les dicen, venga, hacer espagar, y hay unas que hacen, ¡rup! Y yo, por ejemplo, me acuerdo que era elasticidad cero, yo solamente era deporte, el printo, el potro, eso sí, pero la elasticidad fatal. Pues para hacer el espagar en el examen que tenía, pues tenía que estar calentando y estirando pues durante horas, mientras que a otras niñas les salía así, pero igualmente todas hacíamos el espagar, ¿no? Al final es eso, quiero decir, ¿te puede costar un poco más? Podría ser, pero eso no significa que no puedas, todo el mundo puede. Claro, pero está como esa creencia, ¿no? De que es algo que no. Creo que lo asimilamos enseguida, ¿no? De decir, bueno, pues es que esto yo no puedo hacerlo. Esto Ah, hay que nacer con ello, ¿no? nada, pero bueno, también depende de lo que te quieras escaquear. Quiero Claro. decir, en eso hay También un puede poco ser. de mismo, ¿sabes? Entonces, claro, mira, en coaching hablamos de ser víctima o ser protagonista, ¿no? Es decir, víctima que es cuando tú crees, o sea, por ejemplo, cuando tú te quedas en la zona de confort por ejemplo, tener miedo escénico, decir, no, no, yo no salgo que lo paso fatal, vale, estás en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque así es como que te sientes víctima de la situación y no puedes hacer nada para vencer ese miedo. Ahora, ¿eres protagonista? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista del coaching? Que dices, bueno, pues lo paso fatal, qué miedo tengo, pero eso lo convierto en un objetivo. ¿Qué es lo contrario de miedo para ti? Pues, no sé, valentía, vale. ¿Y cómo es una persona valiente? ¿Qué hace una persona valiente? Bueno, pues intenta las cosas, vale. Venga, ¿y qué quieres intentar exactamente? Pues venga, voy a salir y voy a hablar y voy a contar esto y voy a mirar a la gente, voy a dar, vale, y así lo haces. Dispuesto a pasar ese ratito malo o ratitos, que a lo mejor puede ser un día, dos, tres, cuatro, hasta que poco a poco eso se va pasando, pero es que hay que hacer cosas. Entonces, la Claro. diferencia es esa. O sea, todo el mundo puede. El que dice que no, no está en lo cierto. O sea, que a lo mejor no tienes la motivación suficiente. Quiero decir, es como si a mí me dices, oye, súbete esta montaña que todo el mundo puede subir. Ya, pues no me Claro. apetece. Sí, hombre, claro. Obviamente. Claro, todo el mundo puede estudiar Derecho, sí, pero no me apetece. ¿Sabes? O sea, tienes que tener una motivación. O sea, quiero decir, al final, bueno, sin menospreciar a nadie, quiero decir con eso que al final es empollar. Habrá quien se Sí. le dé mejor, habrá quien se le dé peor, pero todo el mundo puede empollar. Pero al final, claro, es que dices, si no tengo claro para qué voy a hacerlo, pues no lo hago. Claro. Eso está claro. Esto al final también es un poco, llevándolo un poco a mi terreno, con el tema de la programación. Que muchas veces la gente nos ve ahí con dos pantallas y tal, y dice, guau, esto es muy difícil. Digo, sí, sí, Claro, pero es sí, que nosotros nos hemos tirado tiempo aprendiendo esto. Y muchas veces pues tenemos exacto. ese miedo, aunque no es un miedo escénico, pero tenemos un miedo de, ostras, a ver si voy a romper esto, A a ver meter la pata. si, sobre todo muy al principio, es decir, yo ya rompo todo lo que quiera, yo ya no pasa nada. Pero muy al principio es de, uy, cuidado, a ver con el jefe que no la vaya a liar en el primer trabajo. Y eso al final se va entrenando y al final, pues, ya Claro. te digo, yo llevo muchos años y, oye, me llegan y me dicen, oye, esto está mal, no te preocupes, arregla enseguida, ya está. Vale. Y Ese es tipo de más, cosas.
claro, gracias a romper algo que dices Sí, tú, aprendes. exacto. Porque si todo sale bien, cuando aprendes. Mm, Para generar recursos y para aprender nos tienen que pasar cosas. Entonces yo, por ejemplo, es como un miedo típico de hablar en público. Tengo miedo a quedarme en blanco. Bueno, claro, quedarte en blanco, ¿qué es quedarte en blanco? En blanco es blancazo total. No tengo ni sí. idea de qué decir. Claro, pero eso depende de la actitud, no de la memoria. Porque lapsus tenemos todos. Y ya yo que Mm. tengo una edad, y te cuento. O sea, quiero decir, cada vez vamos teniendo más lapsus. La cuestión no es no tener lapsus o que no te pasen cosas o que no se te rompa el PowerPoint o que no te falle el proyector o lo que sea. No, claro, si sale todo perfecto es ideal. Pero el problema está no en que no te pase nada, sino en que tengas la actitud para resolver aquello que te pase. Ujú. ¿Tienes un lapsus? Pues te buscas la vida, que hay O muchísimas sea, el formas, hay tirar muchos para adelante, trucos. digamos, ¿no? Claro, el resolver lo que te pase, ¿no? Mm. Y el estar dispuesto, mira, es que eso que has dicho tú es clave. Al principio tenía miedo que se me rompiera algo, ahora ya digo, bueno, si se Sí, rompe ya lo porque ya has resolveré. roto yo ya he roto mucho ya, o Claro, sea que... claro. Yo a mis alumnos les digo, ¿qué piensa una persona cuando está hablando en público segura de sí misma? ¿Qué es lo que piensa? ¿Que lo va a hacer todo perfecto? Error. No, piensa que el error es una posibilidad Mm. y que podría ser que tenga un lapsus o que tal. Bueno, pues ya lo resolverá. Es que no le preocupa eso. Pero tiene esas Porque, herramientas, ¿no? Para decir, vale, claro, en caso de que me pase, pues puedo ir por aquí, o bueno, mira, hoy me he equivocado y lo hace como un chiste, ¿no? O algo así. claro. Y es que además, y no solo eso, sino que si tú conoces, si yo ahora te pregunto por programación, por el tipo de programación que tú hagas, aunque no lo tengas pensado, tú me vas a saber contestar un montón de cosas porque las tienes Mm, súper interiorizadas. Entonces, claro. al final, tú estás hablando de algo que es tu tema. Otra cosa es la gente que a ver la Aila que se pone a hablar de cosas que se leyó ayer en Google. Bueno, pues tú sabrás, ¿no? Sí, claro, entonces ahí puedes tener miedo a que se te olvide porque dices, ostras, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que empezar, ¿no? La primera charla que das sobre el tema cuando estás empezando, pues bueno, todo el mundo está en su derecho. Pero claro, no es lo mismo. Pero si tú conoces el tema y conoces tu texto, es decir, cómo te has Sí. organizado las ideas y tal, se te puede olvidar cosas, muchas, pero el público qué forma tiene de saberlo. Mm. Tú no puedes saber si alguien se ha dejado algo, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber? Si eso Claro. solo lo sabes tú, lo que Claro, ibas a eso decir. Entonces, es como yo siempre lo veo como en una obra de teatro. Que a lo mejor hacen una cosa diferente y la gente no lo sabe. Es decir, totalmente. Yo que he hecho teatro, fíjate, y ahí en teatro tú sí te puedes cargar la escena si al actor que tienes enfrente no le haces la pregunta que le tenías que hacer para él que te conteste lo que tiene que sí. contestar y tal. Pero yo cuando he hecho teatro, que he hecho mucho, he llegado a decir el texto de otra escena sin darme cuenta. Y mi compañera a decirme, no pasa nada, ya, ahora ya no lo repitas cuando nos hemos ido Claro. eh, fuera. Y yo digo, ¿el qué? Ni me había enterado. Me dice que has dicho el texto de la siguiente escena. Digo, uy, wow. Y la gente no se entera. Claro, O no sea, se quiero decir, entera. porque al final una obra de teatro tiene coherencias toda la historia y puede ser que en algún momento algo les suene raro, pero lo importante es que si el mensaje tiene coherencia, tú al final te enteras del mensaje de la esencia. Y luego hay una cosa muy importante. No hay nadie que tenga la atención plena el 100% del tiempo. Vamos, es muy difícil. Todos desconectamos en Sí, momentos. vamos haciendo. Vamos descansando el cerebro de vez en cuando. Claro, sí, sí. Luego, sobre todo, también depende de lo entretenido que esté, pero incluso en una película que te encante, que digas, ostras, cómo me gusta, cuánto la estoy disfrutando, Mm. a lo mejor la ves otro día y dices, anda, esta escena no estaba. Sí, sí que estaba. Además, No yo la creo cambié. que es algo que se Sí, necesita también, ¿no? Es decir, si tuviéramos una película que fuera acción 100%, o sea, también necesitamos descansar, que haya momentos, la típica escena de de tranquilidad, ¿no? encefalograma plano. Sí, Exacto. claro. Pero no solo eso, sino que todos los estímulos activan más pensamientos. Es decir, tú, por ejemplo, estás viendo una película que te encanta y pasa un Lamborghini rojo y piensas, ¡jo, qué chulo el Lamborghini! Pues fíjate, a mí me gusta más el negro. Eso ya te lo has perdido, lo que está pasando en ese momento, porque tú estás ya con tu cosa. O sale un actor y dice, ¿de qué me suena ese actor? Ostras, ¿qué serie hacía? Me suena de algo. Sí, Ya sí. te has perdido. Es decir, Sí, es hay bastante. un montón de estímulos que te generan otros pensamientos que te desvían de ahí, aunque te esté encantando. Por eso, lo que te decía antes, el orador tiene que preocuparse mucho de que esté bien preparado el discurso, de tener un buen lenguaje no verbal y un buen paraverbal, porque si no, con la cantidad de estímulos que tenemos como público, yo me voy, y si tú lo haces de forma que yo me aburra, ya no vuelvo. Estoy, pero no te escucho.